a que 15 años atrás, en un terreno que estaba pensado para la construcción de una planta de tratamientos de fluvios cloacales, se terminara instalando 2.500 familias aproximadamente, de gente que no tenía otro lugar donde estar y que terminó afincándose en un suelo que además es un suelo especialmente contaminado porque es un suelo tomado de alguna manera por las aguas y los residuos que vienen del riachuelo que está Ahora, ahí perdón, al lado. Josefina, esa otra ocupación de la gente de Acuba, digamos, es mucho más reciente. Ha sido por tandas en realidad. Empezó en 1995 y lo que dicen los vecinos de Jardino es que cada vez que había que se acercaba alguna elección, un terreno nuevo era tomado como si hubiera algún tipo de relación entre el intercambio de punteros y las familias que estaban viviendo ahí. Claro. Ahora, mira, me llama la atención, los inmigrantes que vos decís italianos llegan en una etapa que Argentina empieza a mejorar socialmente, estaba mejorando socialmente, distribuía mejor la riqueza. Viene la etapa del peronismo, que se le cuestiona muchas cosas, pero lo que no se le cuestiona es que distribuyó la riqueza, se hizo más equitativa a la sociedad. Ya venía de antes, pero el peronismo afirma esa tendencia. Ellos llegan en esa etapa, con lo cual uno supondría que vienen en un buen momento. Y en cambio, la migración, que vos decís que empieza a notarse a partir de 1995, corresponde a otra etapa argentina de una decadencia brutal, justamente con gran impacto sobre los sectores vulnerables, ¿no? Como si se mezclaran dos épocas ahí. Sí, eso es dos épocas con distintos matices, porque en el caso de los inmigrantes, es cierto que estuvieron en un momento en el que la Argentina era una promesa y una realidad de prosperidad en muchos casos, pero también es cierto que ellos eran extranjeros, por ende no votaban, y ellos siempre se quejan de que desde un comienzo no fueron tomados como fuerza política. Claro, no pesaban. Exacto, por los políticos de turno, por ende no había ningún tipo de intercambio necesario para los partidos de Claro, no tenía nada que ofrecerles a los partidos. Exactamente, y después se fue, entiendo yo que lo que se fue montando es simplemente una geografía del olvido en ese barrio que hizo que más allá de que después estos inmigrantes tuvieron familia, tuvieron hijos, hoy tienen nietos, esa zona quedara bastante olvidada. De hecho, el asfalto que tienen en buena medida se lo pusieron ellos, las tuberías se las pusieron ellos, no hay una intervención del Estado, sí, que en muchos otros barrios pudo haber intervenido. Esta zona de Lanús en general es un partido que está bastante abandonado, basta recorrerlo para ver el estado. Ahora, ¿cómo esas dos comunidades de padecientes entran en guerra entre sí? Lo que yo creo es que cuando uno viene de décadas de olvido, de alguna manera, uno no se la puede agarrar con el Estado porque es un ente abstracto y necesita empezar a ver la cara del origen de su problema. Y cuando uno necesita agarrárselas con alguien, por decirlo de alguna manera, y finalmente ese alguien termina siendo el que tenés más cerca, tu vecino. Y yo entiendo que los vecinos de Jardino, si bien sus problemas nacen mucho antes de la llegada de esta gente, terminan viendo en esta gente la encarnación de buena parte de sus problemas, que es inseguridad en el barrio, el terror a caer en la escala social. Ellos están como agarrados con uñas y dientes a su clase y tienen pánico a terminar cayendo en una pobreza de la que no puedan volver, y de alguna manera la gente de Acuba encarna ese fantasma que para ellos es cada vez más real. Claro. Y por otro lado me parece que la gente de Acuba ve en los vecinos de Jardino, en los tanos, el reflejo del desprecio social hacia la gente pobre. Finalmente nos discrimina, el discurso es esos tanos nos discriminan, cuando finalmente tampoco es que el problema es con los tanos, sino que todos tenemos una mirada hacia el pobre que es muchas veces estigmatizante y dolorosa para ellos, ¿no? Yo pensaba, qué raro, me suena, ¿sabes a qué? A la película El Ángel Exterminador de Buñuel, un clásico de él, donde lo que ocurre es que un grupo de conocidos van a una fiesta en una casa y cuando termina la fiesta y se quieren ir de la casa no pueden salir. No hay nada visible que les impida salir, pero quedaron atrapados allí y van a morir en ese lugar sin poder encontrar la razón por la que no pueden salir de allí. Me preguntaba, porque suele pasar que el que viene de la pobreza más extrema está atrapado en esa realidad y no tiene posibilidad de salir. Pero en cambio uno piensa que el inmigrante extranjero, es decir, que llegó de lejos y que viene con otras posibilidades, otras redes, siempre hubiera tenido posibilidad de salir él o su hijo, ¿no? Y no es el caso de la gente de Villa Jardino.
A ver, yo creo que pasa esta lógica, cuando se habla bastante de cómo se hace para cocinar un sapo, que es que no hay que ponerlo en agua hirviendo porque salta, sino que hay que ponerlo en agua fría y calentarla de a poco, y cuando ya quiere salir no tiene fuerzas. Me parece que a los vecinos les termina pasando algo de eso. No hay un cambio abrupto, que es que llegan, sucede el desencanto y se van. Claro. El desencanto se va dando a lo largo de décadas, y para el momento en que pueden ponerle nombre al problema y decir, esto es un desastre, me quiero ir de acá, ya no pueden irse, porque claro, no es tan fácil irse. Es decir, los hijos ya no pueden irse, digamos. No, a ver, por temas absolutamente concretos, que es decir, mi casa no la puedo vender porque no me la compra nadie. Claro. Es algo, no es una abstracción de quisiera irme pero no puedo, es materialmente no se pueden ir, claro, tienen que irse muchas veces a formarse a la ciudad de Buenos Aires, y eso también es un problema porque volver al barrio a determinadas horas de la noche no les es fácil, por ende la formación académica que les puede permitir también un ascenso social se les hace complicada. Esto es una trama muy compleja, y como toda trama compleja no tiene ni soluciones coyunturales, ni un futuro inmediato que pueda ser favorable. Si hay alguna posibilidad de que esta gente mejore o esté en unas condiciones un poco más dignas, claro, ni siquiera es que uno está hablando de una gestión política determinada. Esto tomará décadas también, así como tomó décadas en arruinarse, tomará décadas en resolverse. Sí, ¿no? Resolverse. Lo cierto es que derivó en una tensión entre las dos migraciones, digamos así. ¿Quién fue Héctor Daniel Contreras? Héctor Daniel Contreras era un cartonero de 16 años que vivía en una casa, en un enchapado en el barrio Acuba, absolutamente precario, hijo de una familia con varios hijos, era el sostén del hogar, un chico que había dejado la escuela, que había tenido algún ingreso por robos menores en la policía, nada particularmente relevante, y fue a una manifestación que hacía la gente de Acuba en apoyo a una curtiembre de la zona, fue hasta el centro de Lanús, y en el regreso de la manifestación, que se hizo cruzando el barrio de los italianos, quedó metido en un hecho como colectivo, que es que los manifestantes empezaron a romper algunas cosas del barrio, como pasa muchas veces con muchas manifestaciones que terminan violentándose y la gente termina cebándose. Y en el medio de ese episodio, los vecinos de Giardino empezaron a sentirse especialmente amenazados en ese momento. Yo creo que superaron un límite de tolerancia y, según consta ya en un juicio que tiene una sentencia, hubo un vecino que se llama Antonio Baldassarre, un inmigrante italiano que llegó al barrio a los 5 años de edad, imprentero, el señor que imprimía las tarjetas de 15 de las chicas del barrio, en fin, alguien sin ningún tipo de prontuario, se subió a la terraza de su casa, tomó una escopeta y empezó a los tiros, aparentemente al grito de negros de mierda, los voy a matar a todos, y lo mató a Héctor Daniel Contreras. Y este hombre ya fue condenado, digamos. Ya fue condenado, está preso, tiene 12 años de prisión por delante. ¿Sí? A vos te dijeron que alguien te dijo que vos tenés un estilo más por ahí de las páginas de sociales, de un diario, que de alguien que se mete en realidades muy densas, muy duras, muy dramáticas, ¿no? Pero afortunadamente te tenemos para hacer visible cosas que de otro modo los periodistas muchas veces no encaramos, ¿no? Sí, a ver, respecto de como Luz Cosía alguna vez en una nota en un diario de Chile se asombraban de algo de mi arreglo, que yo fuera una persona prolija, no sé bien cuál era el asombro. Pero me parece que esas son cuestiones formales, uno tiene que poder meterse en los puntos de los que uno necesita hablar, estén donde estén esos puntos, y en este caso me parecía que era un tema necesario. Sobre todo confirmé lo necesario del tema cuando, a poco de ya sentarme a escribir el libro, sucedió la toma del Parque Indoamericano, que generó entre los vecinos de la zona, de Lugano, etcétera, de los barrios de la zona, también un resquemor parecido y una sensación de amenaza por parte de los ocupantes de ese territorio. Y me parece que finalmente uno después va preguntando y va viendo que estas situaciones, estas peleas, esta permanente equivocación del enemigo que hay entre vecinos es algo que no solo sucede en Lanús, sino que se replica en muchas zonas de muy Gran Buenos emblemática Aires, en el sentido de la historia. Bueno, vos te ocupás de sociales, claro que sí, pero son sociales menos glamorosas, digamos. La realidad
más real en todo caso. Muchas gracias, Josefina, y suerte con el libro. A vos, muchas gracias. Bueno, con nuestra invitada viajamos a la geografía. En el próximo bloque vamos a elegir unos pasajes de Buenos Aires para viajar en el tiempo. En un ratito nomás.